Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Definitivamente es inspirador ver cómo ya a lo largo de 9 sesiones hemos reservado un momento, un pequeño momento de nuestros días para formar parte de esta comunidad que hace frente a los retos de esta situación sin precedentes definitivamente. Quiero agradecerles primero pues el tiempo y el compromiso que han tenido hacia estos espacios, que si me dejan compartirles desde un punto de vista muy personal, me han funcionado como un respiro, como un momento de construcción de conocimiento y también pues como pequeñas acciones que nos van preparando y nos van dando más herramientas. De verdad que en estos momentos de distanciamiento social se siente ver bien cómo hay más de, déjenme checar, más de 400 personas ahorita en este momento conectadas que están buscando salir adelante, aprovechando estos espacios. Y bueno, pues esto es importante, ya que a pesar de todo nos da la seguridad de que el país está en buenas manos y pues las manos de todos los que estamos aquí presentes. Entonces eso me da mucha tranquilidad y me da mucho orgullo también. Mi nombre es Francisco Malagón y actualmente presto servicios como líder de proyectos estratégicos del Instituto de Familias Empresarias de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y a nombre pues del instituto y de mi equipo de trabajo, quiero darle las gracias a EGADE Business School por esta iniciativa tan interesante, tan padre, y pues por otorgarnos el espacio de esta semana para hablar de estas experiencias a flor de piel de la empresa familiar ante el COVID-19. Y bueno, para comenzar con el tema del día de hoy, para mí es un enorme placer poder introducir a nuestro speaker del día de hoy, que es Cristina Alvarado Álvarez. Cristina es asesora y consultora profesional de familias empresarias en procesos de cambio y transformación estratégica. También es profesora asociada de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa. Sus investigaciones en dinámicas de gestión constructiva del conflicto, resiliencia e innovación en empresas familiares, claro que le han permitido publicar su trabajo y ser conferencista. Buenas tardes, creo que tenemos una falla técnica, pero Cristina, no sé si nos podríamos iniciar presentando contigo, si nos podrías Sí, hablar un poquito de tu trayectoria y cómo está la situación desde España. sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, allí está, es el mediodía, nosotros estamos ya acabando la tarde. Bueno, como comentaba Francisco, yo soy psicóloga, llevo desde el 2003, estoy en el ámbito de la familia empresaria, o sea, siempre he, digamos, prestado asesoramiento a familias empresarias, básicamente desde una perspectiva de aportar todo lo que es el conocimiento y la práctica de lo que serían los sistemas familiares, el conocimiento que se genera en los sistemas familiares, cómo esos sistemas familiares o esos procesos familiares pueden mejorar y complementar los procesos empresariales en sistemas complejos como son las empresas familiares. En estos momentos también, o sea, aparte de mi actividad profesional que llevo ejerciendo desde el 2003 en el ámbito de consultoría de empresa familiar, pues también soy docente universitaria en la Universidad de Barcelona, donde imparto pues asignaturas relativas a negociación y mediación en contexto de empresas familiares. Y, y bueno, siempre me ha apasionado y como psicóloga me he sentido siempre muy atraída por entender cómo las personas en situaciones de crisis y los grupos en situaciones de crisis son capaces de salir adelante y no solamente son capaces de responder y de adaptarse, sino también salir fortalecidos. Entonces, a raíz un poco de ese interés que tengo en el tema bueno, y de las observaciones que me encuentro realizando en estos momentos, viendo cómo las empresas familiares en España,
están respondiendo ante una crisis tan compleja como esta, pues surge la oportunidad, ¿no?, de poder compartir con el Instituto de Familias Empresarias de GADE, pues este conocimiento, de poder llevar esta conversación que yo creo que, bueno, me inspira un montón, porque creo que son conversaciones importantes a mantener con las familias en estos momentos, que son conversaciones que a veces se mantienen con un asesor, pero también se deben mantener internamente dentro de las familias empresarias y bueno, y abrir un poco esta línea, ¿no?, de diálogo sobre lo que yo he ido observando en la respuesta de las empresas familiares en España y luego cómo esto se puede extender o se puede extrapolar al caso de México o familias en Latinoamérica y bueno, y un poco poder sacar, pues no sé, conocimientos, nuevas habilidades y sobre todo entender un poco la situación, poder tener una visión un poco más desde fuera de lo que puede estar pasando y de cómo podemos responder y cómo realmente podemos seguir adelante, ¿no?, y salir adelante en un entorno de crisis como este. Muchas gracias, Cristina, por darnos espacio. Y para comenzar ya con esta conversación, quería compartirles que hace poco llegó uno de estos tantos mensajes de WhatsApp, ya saben, la típica cadena que a veces por salud mental decidimos ignorar, pero fíjense que esta me hizo reflexionar mucho porque nos decía que había que hacernos las preguntas correctas ante situaciones y qué oportunidades tenemos en estos momentos de crisis. Pues ya saben, ¿no?, en qué debemos mejorar, cómo podemos pues hacer una experiencia que nos edifique y pues que nos ayude a reflexionar más. Entonces, claro que en un contexto empresarial, ¿no?, y de familias empresarias, esto toma muchísimo más relevancia. Por eso, Cristina, una de mis primeras preguntas es, ¿qué preguntas tú consideras que el COVID ha provocado hacernos a nosotros mismos como familias empresarias? Sí, el COVID, como cualquier otra crisis que pueda afrontar la familia, o sea, las familias y las personas afrontamos diferentes crisis podemos afrontar diferentes crisis en nuestra vida. Claro que el COVID es una crisis que desde mi punto de vista es una crisis muy compleja, donde tiene unos efectos muy amplios, casi en todas las instancias en las que nos movemos. Entonces, como una crisis de este tipo, o sea, cualquier crisis en sí misma ya te hace preguntarte, nos confronta con lo que somos y lo que queremos ser. O sea, nos hace preguntas sobre, ¿somos capaces realmente de afrontar esta crisis? ¿Tenemos las capacidades, los recursos? ¿Seré capaz de salir adelante? ¿Seré capaz de poder afrontar la situación? Pero además nos confronta con lo que esperábamos del futuro, con aquella imagen que teníamos de lo que íbamos a hacer en un futuro, ¿no? O sea, de qué es el plan que teníamos para nuestro día siguiente, de esos planes, de esos propósitos que nos habíamos propuesto, de esas metas que teníamos a futuro. Entonces, claro, las crisis, uno de los temas que tenemos que gestionar, pues son esas preguntas, ¿no? Y si solamente nos posicionamos en cómo el futuro se va a ver afectado por esta gran disrupción, pues nos podemos bloquear. Podríamos pensar, bueno, nada de los planes que tenía se van a poder hacer ahora, pero también podemos plantearnos, bueno, ¿y qué otras alternativas tengo? ¿Y qué pasa si esta crisis me hace mejor, me hace crecer? Si a lo mejor puedo crecer en esta crisis, me puedo ser mejor persona, puedo ser una mejor familia, puedo ser una mejor empresa, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde está la oportunidad, en que esas preguntas que nos hacemos nos permitan ampliar las opciones, que nos permita hacer, incluso también abrir diálogos internos, ¿no? Internos en nuestras familias, en las familias empresarias, y diálogos dentro de las organizaciones y diálogos con otras instancias que también están afectando a la empresa familiar. Muchas gracias, Cristina. Y justamente tocando el tema de estas oportunidades, ¿no? O esta, un poquito hablando de diversificación, pues nos lleva a enfrentar nuevos retos, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué retos has visto que las familias empresarias han enfrentado en las semanas pasadas, dadas pues estas circunstancias. Sí, o sea, yo por ejemplo, me llevo un tiempo desde que empezamos esta crisis, he estado observando el comportamiento de las empresas familiares desde participante, por ejemplo, en las redes sociales. O sea, de hecho, toda esta información que comparto no es información interna, pues, de clientes, ni información que sea confidencial, sino es información que yo he ido observando
en la respuesta que las empresas familiares comparten en sus perfiles, en LinkedIn, en las noticias que aparecen publicadas. Y he visto que las empresas han dado una respuesta como en 3 ámbitos, ¿no? Que algunas tienen más hincapié en un ámbito o en algunos de esos ámbitos los 3 están como muy interrelacionados. Y lo que yo he encontrado es que, por un lado, las empresas han tenido que ampliar sus propósitos. Por ejemplo, pues no sé, han tenido que adaptarse de una manera, tener flexibilidad para hacer cosas distintas a las que venían haciendo hasta ahora, o para incorporar nuevas rutinas de trabajo, o formas de trabajar, o a maneras nuevas de aproximarse a sus clientes. Esto también se ha, digamos, fundamentado en una toma de decisiones que ha tenido que ser muy ágil, muy rápida, pues casi de un día para otro, o en cuestión de pocas semanas. Una toma de decisiones efectiva, o sea, es decir, o sea, ha tenido que ser una toma de decisiones donde han tenido que tenerse en cuenta, o sea, hacer una distribución óptima y eficaz de los recursos personales, lo tangible, lo intangible. Y luego también esa respuesta se ha fundamentado en hechos muy importantes que tienen que ver con lo relacional, con las relaciones de esa empresa, tanto a nivel interno como luego externo, o sea, donde ha habido procesos relacionados con la comunicación, con la conexión con las necesidades del entorno y con un desarrollo de una conducta cooperativa. Porque una crisis como esta requiere cooperación, o sea, requiere una cooperación desde lo interno, desde luego lo externo, que ya eso lo vemos en las familias, o sea, por ejemplo, los procesos de resiliencia familiares se sostienen sobre todo en las relaciones, el tejido relacional en el que estamos inmersos. Y ese tejido relacional pues cobra sentido también porque hay un sistema de creencia que compartimos, porque hay unos procesos organizativos que nos dan una cohesión, nos dan una estructura. Pero en este caso, a mí me pareció interesante al observar las respuestas de las empresas familiares que también ha estado estas familias han tenido también una presencia, o estas empresas han tenido le han dado una clara importancia a estos aspectos relacionales, ¿no? De cómo yo conecto con mi entorno, cómo comunico lo que estoy haciendo tanto a nivel de mis equipos como al exterior, y cómo coopero con otras empresas, con el gobierno, con lo público. Y yo creo que eso para mí son los 3 pilares o las 3 respuestas principales que he venido observando. Hay algunas empresas que es más visible uno de los 3 pilares, o sea, normalmente, por ejemplo, el pilar de la flexibilidad y de estas conductas más de tipo comunicativa son más visibles. A lo mejor es más difícil saber exactamente cómo estas familias están tomando las decisiones, pero la rapidez con que han sido capaces de transformarse y de dar respuesta, pues indirectamente nos puede llevar a pensar de que lo han hecho de una forma ágil, ¿no? Y efectiva. Perfecto, Cristina. Oye, y fíjate que retomando el tema de la flexibilidad y de esta posibilidad de ampliar nuestro propósito como familia empresaria, ¿tú cómo has visto que han respondido estas familias? Bueno, yo aquí, por ejemplo, he encontrado, bueno, casos muy interesantes. O sea, he visto respuestas muy interesantes donde las familias, por ejemplo, en algunos casos también depende del tipo de sector en el que están, si son sectores esenciales, si no son sectores no esenciales. Pero he visto casos muy, muy interesantes como empresas donde se producían, pues no sé, se producen joyas y de repente transformamos nuestras impresoras en 3D para producir piezas para unidades de cuidados intensivos. Pues empresas de perfumes que transforman sus líneas de producción para producir gel hidroalcohólico. Empresas textiles que se transforman en productoras de material de protección. Entonces, claro, luego también, pues no sé, empresas, por ejemplo, pues que hacen donación para desarrollo de investigación. Hacen planes de cooperación pues para desarrollar investigación sobre vacunas, posibles tratamientos, ¿no? O que hacen llegar alimentos a colectivos vulnerables o al personal sanitario. Entonces te das cuenta cómo han sido empresas que
de sectores a lo mejor como muy lejanos a esas nuevas actividades han sido capaces de tener una flexibilidad enorme y de ampliar sus propósitos, ¿no? De ampliar las miras o ampliar esa misión para la cual ellos estaban funcionando hasta ese momento, por ejemplo. Oye, Cristina, ¿y crees que el darle un giro, una transformación al propósito, hace que se pierda la esencia familiar o al contrario, se crece? ¿O cómo ves tú este tema? Yo creo que es como, justamente es conectar con esa esencia de empresa familiar. O sea, yo creo que lo que he visto, y esto también lo veo en mi práctica, que justamente esa transformación esa capacidad para transformar ese propósito, para ampliarlo, es la esencia de las empresas familiares, ¿no? Que esa responsabilidad, ese compromiso con la propiedad les hace también dar una respuesta rápida, porque la trascendencia, el que hay un fin más importante que simplemente el bienestar económico, que es ese fin o esa misión social, esa misión de poder seguir, de estar conectado con el entorno, esa responsabilidad social les hace precisamente tener esa facilidad o esa respuesta rápida para ampliar sus propósitos y responder a la crisis, ¿no? Y poder contribuir a la solución de la crisis. Yo, si fuera accionista de alguna de esas empresas, me sentiría muy orgulloso. O sea, me sentiría muy conectado con esa esencia de empresa, ¿no? Porque en un momentos como estos es que realmente, no sé, hay empresarios que hablan, ¿no? Que la esencia está en las personas, que realmente ahora es que ven el valor de los equipos que tienen en sus empresas al ver cómo esos equipos están respondiendo a una crisis de esta magnitud. Muchas gracias, Cristina. Oye, y pues justamente los procesos de transformación o de respuesta rápida, pues por supuesto, necesita de una toma de decisiones muy ágil. ¿Hay algún consejo que nos puedas dar para justamente lograr agilizar estos procesos de toma de decisión específicamente en momentos críticos? Sí, desde luego que, bueno, hay que tener un acceso a la información y en esto sí que los equipos tienen que intentar de tener la mayor cantidad de información posible sobre la situación. Incluso a veces o sea, es necesario pues tener esos gabinetes de crisis. O sea, hay empresas que desde el día siguiente ya han montado pues unos gabinetes que se reúnen cada día, que analizan la situación, que están monitorizando los cambios que se están produciendo. Por lo menos aquí en España, desde el principio de la crisis ahora, han habido muchos cambios que se han ido dando y que las empresas, o sea, empezamos el confinamiento, pero no sabíamos muy bien, bueno, qué iba a ir pasando, ¿no? O sea, cómo iba a ser, cuáles son los plazos de tiempo. Y creo que a día de hoy todavía no tenemos el horizonte claro. Creo que esto además es una pandemia que tiene una característica muy particular en el sentido que no sabemos muy bien a veces con lo que nos estamos en el horizonte temporal, ¿no? O sea, no sabemos bien si vamos a convivir. Bueno, hay expertos que dicen que conviviremos con el virus durante mucho tiempo y cómo la vida se va a ir transformando. Entonces, tener información, utilizar las herramientas digitales para comunicarnos también, porque estamos en confinamiento, entonces evidentemente es difícil tomar decisiones en cara a cara, pero sí que lo digital te permite mantener una constante seguimiento de la situación, pues hacen desde reuniones diarias, luego incluso pues hay equipos que se reúnen pues algunos días a la semana de forma constante, pues desde mandar mensajes también. O sea, yo he visto empresas, por ejemplo, que hacen incluso también, pues, o sea, comparten algunos de los calendarios de reuniones que tienen o dejan constancia en las redes sociales de cómo ellos están haciendo esos gabinetes de crisis. O sea, yo creo que aquí el seguimiento constante y la información, pues, es uno de y por supuesto la evaluación de riesgos, ¿no? El ir constantemente evaluando los riesgos que tenemos. Tanto también incluso no solamente a nivel empresarial, sino que también, claro, estamos en una pandemia, o sea, puede haber bajas dentro de la familia, o sea, puede haber situaciones de enfermedad, situaciones de incapacidad, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro, y realmente es un tema complicado, pero justamente como bien lo mencionas, y qué bueno que entraste al tema de la comunicación, ¿no? De estas conexiones.
¿Cómo crees tú que la empresa familiar puede mantener el sentido de comunidad, ¿no? O cómo se mantiene fuerte, ¿no? En relaciones con clientes, con proveedores, con aliados estratégicos. ¿Cómo puede hacerlo? Sí, yo he visto, por ejemplo, en este caso, respuestas muy interesantes en tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, o sea, yo he visto empresas que, por ejemplo, comparten incluso como estrategia comunicacional lo que están haciendo a nivel interno de cómo mantienen reuniones de equipos, cómo además también mantienen esa conexión con el entorno, dando respuesta a cómo responder a la crisis, cómo ellos están contribuyendo a la crisis, hacen una difusión de las iniciativas que están llevando a cabo, de si están donando material sanitario, si están haciendo donaciones monetarias, si están llevando alimento a colectivos vulnerables, o sea, hay todo una conexión, no solamente, o sea, yo lo veo tanto en la capacidad de respuesta como luego también en la comunicación de esa respuesta que está teniendo. O sea, yo creo que las empresas también han visto esto como una oportunidad para ver fortalecida pues su reputación, para reforzar su identidad, su respuesta y su imagen, ¿no? Delante, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y luego, por supuesto, pues ese sentido de conexión, cuando tú ves iniciativas muy interesantes de cooperación entre empresas, pues cooperación, por ejemplo, en España hay un tejido asociativo de la empresa familiar que es muy importante y como ves que entre diferentes asociaciones pues hacen eventos también de formación para ponerse al día con las novedades pues jurídicas, novedades que puedan estar afectando a sus actividades y entonces ves iniciativas de este tipo y dices, bueno, realmente aquí rápidamente hemos sido capaces de ponernos a cooperar, ¿no? O sea, realmente una situación de este tipo está sacando lo mejor de nosotros, tanto a nivel de como tejido empresarial, como personas, como sociedad. Es que de verdad es inspirador ver todo el movimiento y este encuentro pues de la sociedad civil con el tejido empresarial y cómo esto nos ha dado pues mucha fuerza, ¿no? Y nos da mucha, como lo decía al principio, mucha tranquilidad. Y entonces quería preguntarte, ¿consideras válido decir que va a haber una historia en la empresa familiar antes o pre-COVID y post-COVID? ¿Crees que cambie la historia de la empresa familiar? Bueno, mi experiencia siempre, las crisis de este tipo, una crisis como de esta magnitud siempre marca un antes y un después, tanto a nivel personal, o sea, en la vida de todos nosotros está suponiendo un antes y un después, y en la vida de las familias también, porque justamente en una situación de este tipo, cuando tú construyes la historia con una familia, pues siempre los momentos de crisis son momentos donde se reconoce como una oportunidad de aprendizaje, se analiza también, pues, cuáles han sido las pérdidas, que hay familias que desgraciadamente también van a vivir pérdidas, están viviendo pérdidas morales, económicas también, y es una situación que evidentemente yo creo que tiene esa doble vertiente, o sea, esa doble condición que tienen las crisis, ¿no? Que son oportunidades, son riesgos, pero definitivamente va a cambiar, cambia el curso de la historia de todos nosotros y luego para las familias empresarias es un antes y un después, porque yo creo que es una oportunidad para sacar lo mejor de sí mismas y también para ver realmente qué es lo que tienen que modificar, qué cosas necesitan, qué recursos tienen que desarrollar para poder sobrevivir y para poder salir fortalecidas. Y Cristina, fíjate que pues en lo que vamos avanzando de esta charla, muchos de los recursos nuevos, ¿no? O de estas oportunidades o de estos retos para la empresa, podríamos inferir que están basados un poco en cuestiones de tecnologías de información, en uso de otro tipo de tecnologías y de esta diversificación del propósito. Y no sé si consideres que es un momento clave para dar pie a una colaboración intergeneracional mucho más sólida, dado que pues hay generaciones más ad hoc o más empapadas de diferentes temas, ¿no? Y ahorita necesitamos de todos los temas para salir adelante. Sí.
Sí, yo sin duda creo que es un momento, a ver, las crisis siempre, ¿no? Es como se ponen a prueba los recursos y como decía antes, se ponen en valor las relaciones familiares, humanas y la calidad de las personas. En este caso yo creo que el que las siguientes generaciones estén muy metidas sean muy capaces de entrar en esto que es la digitalización, que luego además las siguientes generaciones, lo que nos va diciendo la gente que está experta pues un poco en estas diferencias de generacionales es que están muy ávidas y muy necesitadas de tener unos propósitos, o sea, tener un impacto social, de que sus empresas tengan un impacto social. Entonces, por supuesto que una crisis de este tipo puede facilitar muchísimo pues, el trabajo entre generaciones, esa convivencia intergeneracional y donde las siguientes generaciones incluso puedan ganar confianza, puedan ser legitimadas y puedan desarrollar esos recursos en una crisis que es compleja, que a lo mejor pues, te puede dar miedo y a lo mejor es tu primera crisis importante que vas a vivir, pero que puedes a lo mejor pensar o creer o saber que tener menos miedo, por ejemplo, pues a innovar en esa digitalización, en cambiar el enfoque pues, de ciertas campañas de marketing, en desarrollar o en modificar el modelo de negocio, por ejemplo, ¿no? Porque eres más joven, porque tienes ideas nuevas, a lo mejor tienes esa capacidad pues, de cooperar con los equipos internamente. A nivel de salud, pues también tienes, probablemente pues estás un poco más protegido y bueno, yo sí que creo que para las empresas esto es un escenario muy interesante y sería una pena que no lo aprovecharan para justamente a lo mejor iniciar esa convivencia, ¿no? O tender ese puente entre las generaciones. Claro, es un momento de observar nuestro entorno y de hacernos de todo lo necesario y respetando justamente el valor de cada una de las personas y de los miembros de la familia en este caso, ¿no? Y de cómo podemos aportar pues desde nuestras trincheras. Quería preguntarte, Cristina, si pudieras darnos tres valores, tres palabras detonantes, tres elementos claves con los que las familias empresarias saldrán adelante de esta contingencia, ¿cuáles serían? A ver, yo creo que un valor importante es esto que comentábamos antes, que está muy ligado con los propósitos, que es la trascendencia, en el sentido de que tenemos que, en esa conexión, esas respuestas al entorno, el poder contribuir a salir de esta crisis lo antes posible, pues tiene que ver con ese trascender y ver que el legado se puede transformar y que además dar esa respuesta con un propósito amplio lo que hace es enriquecer el legado de la familia, ¿no? Luego también otra palabra clave para mí en todo esto es la solidaridad, o sea, esa solidaridad, el poder hacer comunidad, el poder cooperar y luego, por supuesto, es tener esa adaptabilidad, o sea, esa flexibilidad para poder ser ágiles, para poder también tomar decisiones que a veces son difíciles, pero que necesitan dar una respuesta rápida y que luego, por ejemplo, pues nos permite hacer cambios, ¿no? A nivel importantes como puede ser la digitalización y una transformación como la que nos está exigiendo el COVID. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que me encantaron estos tres conceptos, ¿no? Legado y trascendencia, que es realmente parte de los objetivos, yo creo, de cualquier empresa, de cualquier familia, de cualquier individuo, ¿no? ¿Qué dejamos? Y, por supuesto, sumado a la solidaridad que debemos mostrar en estos momentos y la adaptabilidad. Entonces, me encantaron los tres conceptos. Muchas gracias por compartirlos con todos nosotros. Y quería hacerte una pregunta más que es, ¿qué nivel de relevancia o sentido le encuentras al papel de las familias empresarias en la recuperación pues después de esta crisis? Pues yo creo que tienen todo la relevancia, digamos, del mundo en el sentido de que en este caso, por lo menos lo que yo he observado en España es que las empresas familiares han estado a la altura de las circunstancias, han dado una respuesta muy acertada, muy rápida, muy ágil.
De hecho, en España hay una iniciativa muy interesante que se llama Esto no tiene que parar, que es un poco toda una agrupación de muchísimas empresas, emprendedores, incluso profesionales autónomos que están trabajando en de que no puede parar la rueda de la economía, las empresas no paramos, a pesar de la crisis, las empresas seguimos contribuyendo, seguimos aportando valor de una manera diferente, pero justamente estamos aportando valor para salir de la crisis lo antes posible, ¿no? Y con el menor impacto posible. Evidentemente es difícil, a veces yo creo que habrá familias que se sentirán pues que esto es como arar en el mar, ¿no? Que es como es algo muy difícil de afrontar, pero ese compromiso y esa respuesta que están dando las empresas realmente pues es para mí una de las piezas más importantes de la recuperación. O sea, va a ser la clave para que luego esta crisis pues dure lo menos posible, o por lo menos que nos podamos reponer económicamente lo más rápido posible, ¿no? Y creo que sí, que definitivamente el papel de las empresas familiares y de los emprendedores aquí es clave. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Sí, en efecto, estamos viendo un protagonismo interesante, ¿no? de las familias y de cómo nos van a ayudar a la pues, reconstrucción después de la crisis. Tenemos algunas preguntas que recabamos de las personas que nos están escuchando. Por cuestiones de tiempo no podré abordarlas todas, pero no se preocupen, nosotros nos vamos a quedar con la encomienda de responder todas y cada una de ellas. Algunas seguramente ya fueron pues contestadas a lo largo de nuestra charla, y también en el resto de la semana, el día miércoles y el día viernes, habrá otras sesiones donde seguramente también se contestarán. Entonces, pues quédense tranquilos que nuestro objetivo es, por supuesto, pues darles esas herramientas y darles respuesta a todas sus dudas, y lo vamos a hacer con mucho gusto y con mucha disposición. Entonces, quiero pasarme a la primera que vamos a rescatar en este momento, y es cómo realizar una correcta transferencia de responsabilidades si el padre de familia, o en este caso la cabeza del negocio, está en cuarentena. Bueno, aquí evidentemente es una situación que hay que afrontar primero internamente dentro de la familia, es decir, o saber realmente cuáles son, hacer un análisis de la situación, ver si la familia, por ejemplo, tiene algún órgano o algún sistema de toma de decisiones, algún sistema colegiado de toma de decisiones, si hay algún relevo interno a nivel dentro de la familia, o sea, analizar la situación internamente, ver cuáles son los recursos que se tienen, cuál es el capital humano internamente dentro de la familia, para que luego pues esas personas que podrían ser susceptibles de hacer un relevo, saber si esas personas luego pueden, por ejemplo, trabajar en equipo con directivos que son también de confianza en la empresa, o algunos mandos intermedios. En algunos casos a veces la siguiente generación es muy joven o no hay esa preparación, entonces la familia internamente pues luego de hacer ese análisis puede crear pues como algún comité o algún gabinete de crisis o de afrontamiento de la situación con directivos de la empresa, directivas que están allí trabajando, y sobre todo pues intentar que esa toma de decisiones se pueda transmitir, o sea, que pueda haber una o varias personas que puedan asumir esa toma de decisiones. Luego, gestionar todo lo que tiene que ver con la comunicación de esa decisión, de qué es lo que se ha decidido internamente, para transmitir confianza, para transmitir tranquilidad a los equipos, y a veces también hay que tener una cierta transparencia de que la familia lo está gestionando, que se está buscando soluciones, y que a lo mejor pues hay que buscar también a veces algún asesor, alguna persona algún asesoramiento que nos permita hacer, pues no sé, hay funciones de personas que son directivos para situaciones de crisis, o sea, básicamente hacer un buen análisis interno de los recursos que se tienen y cuáles son las necesidades, y por supuesto, pues luego pues buscar garantizar esa toma de decisiones que se pueda mantener. Muchas gracias, Cristina. Una pregunta más que nos preguntan: ¿cómo debe enfrentarse el empresario ante la pandemia cuando sus proveedores y o clientes están sin actividad?
Sí, yo aquí en este caso, por ejemplo, en España he visto iniciativas muy interesantes porque hay empresas que han aprovechado este tiempo, o sea, teniendo una parada de su actividad por el tipo de, a lo mejor, de producto o de servicio que prestan, pero han aprovechado este tiempo, por ejemplo, para reforzar esos vínculos que tienen con sus clientes, ¿no? O sea, para comunicar lo que están haciendo para contribuir a la mejora o a la solución de la pandemia. Para mandar mensajes de cómo sus equipos siguen trabajando para cuando todo esto pase. Conectar con sus clientes con ofertas donde pues se va a seguir aportando o sea, se va a seguir aportando ese producto para cuando toda la situación pase, para que tú sigas teniendo acceso pues a los nuevos productos que se van a vender o que tú vas a poder recibir en tu casa o vas a poder ir a comprar cuando todo esto pase. O sea, yo lo que he visto es que las empresas no han parado, a pesar de que evidentemente pues puedan tener una bajada de su actividad, y han aprovechado para, en esto que comentábamos antes de la conexión, de comunicar, de conectar con el entorno, de difundir lo que están haciendo, y sobre todo pues eso les permite seguir presentes y con esos propósitos amplios. Yo creo que para un cliente que pues era comprador habitual de una marca, por ejemplo, pues se siente mucho más, motivado a seguir comprando si yo veo que esa marca pues está haciendo una labor activa, ¿no? Para mejorar o para contribuir a la pandemia. O sea, yo creo que en eso las empresas con ese sentido de conexión van a poder ser capaces de mantener esa confianza y crear incluso relaciones más fuertes, ¿no? Con sus clientes, con sus proveedores, por esta respuesta que están teniendo. Claro, completamente de acuerdo, Cristina. Viene una pregunta, está muy interesante porque puede tener cualquier tipo de respuesta, me interesa escucharte, pero dice, ¿cuál es el mayor error que un empresario familiar comete en situaciones así? Claro. Bueno, yo creo que un único error es difícil, ¿no? Yo creo que se pueden cometer varios errores. O sea, a veces los errores están relacionados también con esa gestión emocional que hacemos de la situación de crisis, que a no todos nos pilla en el mismo momento. O sea, hay personas que este tipo de crisis nos llena de miedo, entonces nos da miedo afrontar la situación, me bloqueo y además pienso que si afronto la situación se puede generar un conflicto dentro de la familia. Entonces, bueno, ese puede ser un error, ¿no? Decir, bueno, pues mejor no hago nada y no afronto la situación, puede ser un error importante. Luego también otro error puede ser pensar que esta crisis se puede resolver de forma individual. Es decir, yo solo, como líder, pues yo mismo intento resolverlo y no comparto a lo mejor con los equipos o no negocio con mis equipos ciertas decisiones o pienso bueno, que esto va a pasar rápido o que no le doy la importancia que tiene o por ese mismo miedo, ¿no? De la situación, y pienso que esto lo puedo resolver solo. Eso puede ser otro error, ¿no? O sea, pensar que de forma individual vamos a poder responder a una crisis de este tipo, cuando realmente crisis de esta magnitud requieren un trabajo cooperativo y una cooperación dentro de la familia, con los equipos de la empresa, a veces hemos visto casos de cooperación entre lo público y lo privado. O sea, que la cooperación está como muy en todos los ámbitos. Y luego también otro error puede ser en ver que en adoptar una posición también como más basada en fomentar competencia, rivalidad, ¿no? En comparar a los miembros de la familia, en que este sí es más capaz, este es menos capaz, este no es esta persona es más líder o es menos líder, en vez de verlo como algo donde los miembros de la familia se pueden complementar, pueden cooperar, donde a veces también esas etiquetas de la familia las utilizamos para etiquetar a los miembros de la familia, y entonces las llevamos a la empresa. O sea, eso sería, por ejemplo, otro error, ¿no? No fomentar esa cooperación y interferir, ¿no? Interferir en esa toma de decisiones, en que los miembros de la siguiente generación a lo mejor puedan participar en aportar soluciones, en ver que esto es un problema que a lo mejor necesito oír opiniones. O sea, necesito abrir el debate
para poder saber qué opina el resto de la familia sobre cómo debemos actuar y verlo esto como más un escenario donde se pueda cooperar, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Sí, pues son varios, son Sí. varios, hay que tener mucho cuidado y justamente pues para esto son estos espacios, ¿no? Para darnos cuenta de esos errores. Una pregunta más, porque me parece interesante esta pregunta en el sentido en el que me imagino que hay muchas familias empresarias emergentes conectadas, ¿no? Entonces, ¿qué futuro le podemos visualizar a las familias emprendedoras, vamos a ponerlo en ese término, en México ante este nuevo panorama que viene, un nuevo futuro, ¿no? Una nueva realidad? Sí, bueno, el futuro, ahora hay muchas, digamos, opiniones sobre cómo va a ser el futuro. O sea, hay algo que, digamos, coincide, es que va a ser algo muy diferente a lo que nos habíamos imaginado hace un mes atrás, donde más o menos las familias o la vida continuaba a un ritmo en lo rutinario, ¿no? O sea, los niños iban al colegio, las empresas fabricaban sus productos, vendían sus productos, prestaban sus servicios. O sea, nos hemos encontrado con un nuevo invitado, digamos, a la mesa, que es un virus muy, muy agresivo, un virus que todavía, sobre el cual no tenemos información suficiente para saber qué va a pasar en los próximos meses, e incluso se está hablando de algunos plazos como de 1 año, 2 años. Evidentemente, las familias se van a ver más afectadas si esto se prolonga mucho. O sea, si las familias tienen que mantener este confinamiento y las empresas tienen que mantener este confinamiento por mucho tiempo, pues evidentemente los pronósticos de la economía son muy negativos. Pero también es cierto que yo creo que lo que están haciendo muchas empresas familiares es buscando también cómo se reinventan en esta situación, cómo, pues, si tenían, no sé, por ejemplo, en España el tejido, pues, de restauración, ¿no? Incluso el turismo, o sea, todo esto se va a ver muy afectado, pero tú ves, por ejemplo, cómo, pues, hay restaurantes que ya están empezando a plantear, pues, una oferta, pues, de comida que llega a las casas, de cómo convertir, pues, también, o empezar a dar alimento también, bueno, a dar un servicio al sector sanitario, pues no sé, transformarse, ¿no? O sea, transformarse para que se pueda sobrellevar la crisis lo mejor posible. Evidentemente lo digital, habrá empresas que si son capaces de incorporar lo digital van a tener más capacidad para responder a esta disrupción, porque van a ser capaces, pues, de poder dar una oferta o no, y conectar o llegar a su producto a las casas de las personas, aquellas empresas también que sean capaces, pues, de garantizar una cierta protección. Pero yo creo que, bueno, que es un futuro complejo, pero si, claro, nos ponemos en una posición totalmente pesimista, pues casi que, bueno, es cruzarse de brazos y esperar que pase. Pero la realidad es que a veces, y bueno, y Latinoamérica, pues es una constante, ¿no? Hay siempre una gran cota de incertidumbre, ahí pues pasan cosas y las familias justamente en esas situaciones crecen, se desarrollan, se fortalecen y son capaces de ser muy flexibles, ¿no? Y yo creo que en este caso hay empresas que están demostrando que la clave va a estar en esa flexibilidad, en esa agilidad de respuesta. Muchas gracias, Cristina. Pues las respuestas van un poquito enfocadas justamente a la trascendencia, ¿no? de nuestra vida de negocio, ¿no? La solidaridad y la adaptabilidad. Perdón que regrese a tus 3 cosas, pero es que me encantaron. Estoy seguro que a nuestro público también. Y pues bueno, Cristina, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Estoy seguro de que nos iremos con mucho que meditar y de verdad que estos momentos así nos abren el panorama y nos indican puntos estratégicos a los cuales atender. Y bueno, pues, querida familia, les quiero agradecer nuevamente su tiempo y su confianza. Desde el Instituto de Familias Empresarias de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey buscamos justamente crear comunidad de crecimiento y de apoyo
no solo en situaciones complicadas, sino también en cualquier momento que sea necesario. Los invito a seguir a Cristina en LinkedIn y al Instituto de Familias Empresarias en su página ifem.tec.mx. Nos pueden mandar sus preguntas. Con gusto las vamos a ir respondiendo poco a poco. Cristina, pues también seguramente recibirás varias preguntas. También Cristina nos va a echar la mano con eso. Sí. Y pues bueno, recuerden que la familia estamos en las buenas y en las no tan buenas. Eso es lo mejor de todo, y sobre todo cuando hacemos empresa es un gusto y un deleite tener a la familia cerca. Y por último, pues los quiero invitar a nuestro webinar del día miércoles, donde mi colega, la doctora María Fonseca, nos va a ayudar con una conversación con líderes inspiradores para enfrentar la pandemia. Va a estar muy interesante. Le vamos a dar continuidad a todos estos temas, ¿no? Se responderán algunas de las preguntas que quedaron pendientes y profundizaremos con más expertos este tema, y pues ojalá y nos puedan acompañar. De nuevo fue un gusto, muchas gracias, y pues a seguirle dando con todo. Gracias nuevamente, Cristina.